Hola niños y niñas, nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa. Como siempre, tenemos que agradecer a Dios por volvernos a encontrar y por este nuevo día que estamos iniciando y que nos cuide y proteja. Ustedes, al levantarse, mis queridos estudiantes, tienen que hacer su oración. Pues bien, ahora ustedes se preguntarán sobre la imagen. ¿Qué está haciendo la niña? Ella está cuidando su espacio personal, que nadie invada. Está diciendo alto. Bien, entonces, niños y niñas, la actividad del día de hoy está interesante. Es reconocer nuestro espacio personal. Continuamos entonces. Bien, entonces en esta semana y la próxima estamos con nuestra experiencia de aprendizaje en nuestros espacios personales. Y para eso es importante en estas 2 semanas la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a identificar conductas relacionadas con las interacciones diarias, participando de diversas actividades que te permitirán responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo identifico mi espacio personal? ¿Cómo cuido mi espacio personal y respeto el espacio de los demás? ¿Qué puedo hacer para difundir la importancia de cuidar el espacio personal? Bien, juntas y juntos reflexionaremos sobre la importancia del cuidado del espacio personal para una convivencia basada en el respeto y el cumplimiento de los derechos de todas las personas. También vas a leer textos para informarte sobre la importancia de cuidar tu espacio personal. También escribirás un afiche para difundir las formas de respetarlo y hacerlo respetar. Todo eso lo vamos a hacer en estas 2 semanas, mis queridos estudiantes. Bien, entonces, iniciemos. Para esta actividad, los recursos que vas a necesitar es tu portafolio, si no tienes, tu cuadernito, si no tienes tu cuadernito, tus hojitas de reuso, lana o tiza, tu lápiz, tu borrador y tu regla. Bien, ahora a continuación tenemos nuestra meta. ¿Qué es lo que vamos a lograr el día de hoy? Reconocer nuestro espacio personal en situaciones cotidianas, en situaciones de nuestra vida diaria. Bien, mis queridos estudiantes, entonces, como siempre, también tenemos que tener nuestros acuerdos en casita, ¿sí? Primer acuerdo de convivencia. La escucha atenta para el video desde el inicio hasta el final. Tener tus materiales a la mano como tu cuaderno, tu lápiz y tu borrador. También debes enviar las evidencias en cuanto termines en forma ordenada. Bien, ahora sí, continuamos. Bien, ahora vas a leer con atención el siguiente caso de Carla. Carla es una niña de 8 años. Ella vive en casa con su mamá y sus hermanos más pequeños. Algunos fines de semana le visita a su tía y su primo. A Carla le gusta mucho eso, pues su mamá y sus hermanitos se ponen muy contentos. Sin embargo, a veces se siente incómoda porque a su primo le gusta jalarle los cachetes y eso a ella le molesta. Carla sabe que su primo le quiere mucho, pero no le agrada su actitud. Bien, mis queridos niños y niñas, entonces ahora responder en forma oral las siguientes preguntas. ¿Con quién vive Carla? Con su mamá y sus hermanos más pequeños.
¿Quiénes vienen a visitarle los fines de semana? Su tía y su primo. Bien, entonces, ¿qué le incomoda a Carla? Ah, que su primo le jale los cachetes. ¿Y eso a ella qué? Le molesta, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, mis queridos estudiantes, van a responder las siguientes preguntas. Bien, ahora en tu cuadernito o en tu hoja de reuso vas a poner de título Caso Carla y vas a enumerar cada una de las preguntas y responder. 1. ¿Quién es Carla y con quiénes vive? 2. ¿Quiénes visitan su casa algunos fines de semana? 3. ¿Por qué Carla a veces se siente incómoda? ¿Qué harías tú en el caso de Carla? Bien, ahora tenemos una información importante. ¿Sabías que todas las personas tenemos un espacio personal que nos rodea y nos ayuda a protegernos de los demás? Todos deben respetarlo para sentirnos bien. Entonces les pregunto, ¿todas las personas tenemos qué? Un espacio personal y que nos rodea y nos ayuda a protegernos. ¿De quién? De los demás. También todas las personas deben respetar ese espacio personal. Tanto tú, amiguito y amiguita, debes respetar su espacio personal de tu familia, de tus amigos, y ellos también deben respetar tu espacio personal. ¿Sí? Ambos. Continuamos entonces. Ahora tenemos la situación 1. Primero deben hacer ustedes la lectura. ¿Sí? Maite está escribiendo una carta para su abuelo, que hace mucho tiempo no la visita. Ella le está contando detalladamente cómo está pasando estos días con su mamá, papá y hermanos. De pronto, su hermana Rita se acerca a ella y comienza a leer la carta en voz alta y se ríe de su contenido. Maite se siente muy molesta porque su hermana actuó de esta manera. Bien, mis queridos estudiantes, a ver, ¿qué está haciendo Maite? Ah, está escribiendo una carta. ¿A quién? A su abuelito, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa cuando ella está escribiendo? ¿Quién aparece? Su hermana Rita. ¿Y qué hace Rita? Ah, comienza a leer la carta en voz alta. Y encima no solamente lo lee, sino que se ríe de su contenido, se hace burla. Entonces, ahí, ¿qué está ocurriendo con Maite? Maite se siente muy molesta, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo te sentirías tú, mis queridos estudiantes, si les pasara igual lo que le está ocurriendo a Maite? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que Rita está invadiendo su espacio personal de Maite, ¿no? Tenemos que ser respetuosos. Bien, entonces continuamos con la siguiente situación. Bien, ahora estamos con la situación 2. Jesús recuerda que una vez fue al mercado para acompañar a su mamá a hacer las compras de la semana. Mientras ella se acercó a pagar por las compras, Jesús se quedó un poco alejado de su mamá. En ese instante, un señor se acercó a él y quiso invitarle un chupetín. A pesar de que el señor parecía bueno, él tuvo temor y se alejó corriendo en busca de su mamá.
En el camino de regreso a su casa, le contó a ella lo que había pasado. Su mamá le recomendó que cuando estuviese en otra situación parecida, no tenga temor de pedir ayuda. Bien, mis queridos estudiantes, entonces, Jesús, ¿a dónde fue? Fue a hacer compras, ¿no? ¿A dónde? Al mercado. Muy bien. Entonces, ¿y qué pasó en ese momento que su mamá se alejó? Se acercó un señor. ¿Para qué? Para invitarle un chupetín. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Le agradó? No le agradó. Entonces se asustó y empezó a correr, ¿no? ¿En busca de quién? De su mamá, porque es la persona que él más quiere y confía. Entonces, y en el camino de regreso a su casa, ¿qué pasó? Él le contó lo que había ocurrido, ¿no? ¿Y qué le recomendó la mamá? Que cuando tenga otra situación parecida, que no tenga temor de pedir ayuda. Entonces les pregunto, mis queridos estudiantes, ¿a quién van a pedir ustedes ayuda cuando están en estos problemas? Cuando invaden su espacio personal. ¿A quién? Puede ser la mamá, el papá, la abuelita, también su maestra. Bien, entonces, en este caso, él no permitió, ¿no?, que invadan su espacio personal, porque no sabemos si este señor tenía buenas intenciones o malas intenciones. Bien, ahora que has leído la situación de Maite y Jesús, vas a realizar en tu cuadernito, tu hojita de reuso, el siguiente cuadro y vas a responder las preguntas. En la primera columna están las interrogantes y en la segunda está la situación 1 sobre el caso de Maite. Y en la tercera columna está la situación 2 sobre el caso de Jesús. Vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Qué ocurre inicialmente en cada situación? En la de Maite y en la de Jesús. Seguimos. ¿Por qué Maite sintió incomodidad? Escriben. Luego la siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús sintió temor? Bien, seguimos. ¿Qué harías tú en la situación de Maite? Si estarías en esa situación. Siguiente, ¿qué harías tú en la situación de Jesús? Si hubieses estado ahí, en el mercado, y se te acerca el Señor. Bien, entonces ahora responde en tu cuadernito. Continuamos. A partir de las situaciones presentadas, te habrás dado cuenta que, así como Carla, Maite y Jesús en nuestra vida diaria, a veces sin darnos cuenta o de manera intencionada, no se respeta el espacio personal. Por ejemplo, el caso de Carla, su primo le cogió los cachetes. ¿Habrá sido de manera intencionada o sin darse cuenta? Les pregunto a ustedes, mis queridos estudiantes. Ahora, el de la hermana de Maite, Rita, al leer su carta, su privacidad, está invadiendo su espacio personal, Rita, a Maite, y lee su carta y encima se ríe. ¿Lo habrá hecho de manera intencionada o sin darse cuenta? Bien, entonces seguimos. ¿Qué es el espacio personal? El espacio personal es el límite invisible que protege tu cuerpo, tus sentimientos y pensamientos.
Conocerlo te ayuda a cuidarte. Solo tú puedes decidir cuál es tu espacio y la distancia límite en que las personas se pueden acercar. Nadie debe invadir tu espacio personal. De la misma manera, tú debes respetar el espacio personal de los demás. Entonces, mis queridos estudiantes, ¿qué es el espacio personal? Es el límite invisible que protege ¿qué? Tu cuerpo, tus sentimientos, tus pensamientos. ¿Y te ayuda a qué? A cuidarte. Bien, entonces, y también, así como a ti te respetan tu espacio personal, tú también tienes que respetar de la misma manera. No puedes ir a invadir, así como Rita, ir y leer la carta. O ir a un compañero en el aula, por ejemplo, coger sus cosas, su borrador, su regla, sin pedir permiso. No estarías respetando su espacio personal. Bien, entonces, ¿está quedando más claro? Ahora te invito a responder las siguientes preguntas en tu cuadernito. Pones ahí como título espacio personal. Primera pregunta, ¿qué entiendes por espacio personal? Siguiente, ¿por qué será importante que conozcas y hagas respetar tu espacio personal? Explica tus respuestas con tus propias palabras. Bien, entonces, mis queridos estudiantes, ¿está claro? Si tienes alguna duda, puedes volver a leer. Continuamos. Bien, ahora les invito a ver este video. Déjenme contarles una historia. Pepín está muy emocionado con un nuevo proyecto de la escuela que trata acerca de los derechos de los niños. Él puede entrevistar a varios niños acerca de sus derechos. ¿Qué será eso? Bueno, pues lo importante es que usará su micrófono de juguete. Molly, ¿qué piensas acerca de los derechos de los niños? Creo que somos muy chiquitos para saber acerca de los derechos de los niños. Pero la maestra dijo que los niños tenemos derecho a nuestro espacio. Molly, ¿qué piensas sobre respetar tu espacio? Pepín pensó que Molly no iba a saber qué decir, pero en su lugar, ella le dijo que respetar su espacio significa que ella debe decirle a una persona mayor cuando alguien la molesta al sentarse muy cerca, tocarla o seguirla por todos lados. También que ella decide qué tan cerca se puede sentar esa persona de ella. Ella se acordó de unos niños que les hacen cosquillas a los demás y a los niños no les gusta. Ellos solo se ríen y lo siguen haciendo. A Molly no le gusta que le hagan cosquillas o la toquen. Ella tiene derecho a su espacio y en su espacio ella decide. Molly le contó a Pepín que su maestra les ha dicho que a Mr. H le gusta mucho que todos respeten el espacio de los niños. Recuerden, se debe respetar el espacio de los demás. Al hacerlo, Mr. H se pone muy contento. Bien, entonces, mis queridos estudiantes, ya han apreciado el video. Ahora ya les ha quedado más claro sobre el espacio personal de cada uno de nosotros, ¿no? Bien, entonces ahora
vas a responder en forma oral las siguientes preguntas acerca del video. ¿Qué les dijo la maestra a Pepín y a Molly? Siguiente interrogante. ¿Qué respondió Molly a la pregunta de Pepín? ¿Qué piensas sobre respetar tu espacio? ¿De qué se acordó Molly? ¿Qué debes respetar? ¿Y por qué? Bien, mis queridos estudiantes, entonces, ahora sí, conversa con mamá, con papá o la persona que te está acompañando en estos momentos. Bien, mis queridos estudiantes, seguimos avanzando. Ahora vas a poner en práctica algunos ejercicios para reconocer tu espacio personal. ¿Sí? Esto es una evidencia que tú también tienes que mandar, ya sea con video o una foto, para ver si has realizado estos ejercicios. Bien, primero, pídele a un familiar que te ayude a hacer esta tarea. Esto sí, necesitas, mis queridos estudiantes. Segundo, busca un lugar donde haya espacio suficiente para que te pares al centro y no haya objetos cerca de ti. Tercero, luego extiende tu mano derecha hacia adelante y da una vuelta completa con la mano extendida. Cuarto, pídele a tu familiar que dibuje en el piso el círculo trazado en el aire con tu mano extendida. Puede hacerlo con una tiza o con un ovillo de hilo. Quinto, si cuentas en casa con un hula hula, puedes hacerlo también con la ayuda de este recurso. ¿Bien? Bien, ahora tenemos una información muy importante. No olvides que la línea trazada en la tarea o actividad anterior que has hecho con tu familiar es la distancia mínima para que tú interactúes, para que tú converses, dialogues con las personas cercanas y conocidas. ¿Quiénes son las personas cercanas? Tus familiares, como tu mamá, tu papá, tus tíos, tus abuelitas, etc. ¿Y quiénes son las personas conocidas? Tus vecinos, tus vecinas, tus amiguitos, tus amiguitas y también tu maestra, tu maestro. Bien, seguimos. Si interactúas con personas que no conoces o no son cercanas a ti, la distancia es mucho mayor. Va a ser el doble que acabas de medir, porque no lo conoces. Es como Jesús, ¿no? Jesús se le acercó, ese señor, para invitarle un chupetín, estaba invadiendo su espacio personal. Es por eso que él se corre, ¿no? Entonces, ya sabes que para las personas que son desconocidas tiene que ser el espacio el doble. Vamos a ver ahorita un ejemplo del ejercicio que acabas de hacer. ¿Qué vas a hacer? Busca un lugar donde haya espacio suficiente para que te pares al centro. Ten cuidado que no haya objetos cerca de ti para que no te puedas caer. Luego, extiende tu mano derecha, si quieres las dos, hacia adelante y da una vuelta completa con la mano extendida. Pídele a tu familiar que dibuje en el piso el círculo trazado en el aire con tu mano extendida. Puede hacerlo con una tiza o un ovillo de hilo, como lo observamos. Así tiene que quedar. Entonces, eso es tu espacio personal para las personas que son conocidas o también que son las personas cercanas, ¿ya? Pero cuando es una persona desconocida, dice que debe ser mayor, como por ejemplo,
Cuando vas a interactuar con una persona desconocida, así debe ser el doble. ¿Bien? Entonces, continuamos. Bien, llegó el momento de trabajar en familia. ¿Qué vas a hacer, mis queridos estudiantes? Vas a comentar con tus propias palabras lo que aprendiste sobre el espacio personal. ¿Ya? ¿Has leído el caso de Carla, el caso de Maite, el caso de Jesús? Entonces, coméntale a tu papá, a tu mamá o a la persona que te está acompañando sobre el espacio personal. ¿Sí? Ahora vas a leer en voz alta las situaciones de Maite y Jesús. Tercero, recuerda una situación cotidiana que te haya ocurrido o que hayas observado relacionado con el espacio personal. Luego, escríbela en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Sí? Bien, entonces, manos a la obra para que escribas tu situación cotidiana que te ha ocurrido a ti o que hayas observado, ¿sí? Sobre el espacio personal. Ahora que has identificado en diversas situaciones qué es el espacio personal, vas a responder las siguientes preguntas en forma oral. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestro espacio personal? ¿Por qué debemos respetar el espacio personal de los demás? ¿Cómo podemos difundir la importancia de cuidar nuestro espacio personal? Dialoga con mamá, con papá o el familiar que te está acompañando. Bien, continuamos. Bien, llegó el momento de reflexionar. Primera pregunta, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo te servirá lo aprendido en tu vida diaria? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Qué hiciste para superarla? Bien, puedes escribir en tu cuaderno o también realiza un audio y envíale a tu maestra estas preguntas con sus respuestas. Bien, mis queridos estudiantes, llegó el momento de despedirme. Como siempre, dándote las recomendaciones, quédate en casa, ¿sí? Mamá, papá, solamente salgamos cuando sea necesario, ¿sí? Porque ahora está más fuerte el contagio. Entonces, mis queridos estudiantes, hay que cuidarnos, lavándonos las manos cada vez que yo agarro mis útiles escolares o voy a comer mis alimentos, voy a tocarme mi carita, tengo que tener mucho cuidado a la hora de ir a los servicios higiénicos, bien, o al momento de que voy a coger algo que mamá ha traído, ¿ya? Tengo que tener mucho cuidado, de preferencia no tocar, ¿sí? Lo que mamá ha traído o papá. Bien, con eso me despido. Hasta mañana. Un abrazo. Cuídense mucho.